En las tierras tranquilas de Castilla, donde los campos dorados esconden más secretos de los que el sol alcanza a iluminar, una mentira disfrazada de hábito y un crimen manchado de sangre cruzaron sus caminos. Allí, entre la ambición, la ira y la voz silenciosa de la conciencia, el destino tejió una historia donde la verdad luchó por salir a la luz. Y la ley del karma aguardaba su momento para cobrar cada deuda. En los años de esplendor del Reino de Castilla, en la bulliciosa villa costera de Puerto Claro, residía don Fernando de Olivares, un hidalgo de linaje antiguo, hombre recio y de porte austero, ya cercano a las canas de la senectud. Sus manos, otrora curtidas por el trabajo, descansaban ahora sobre el fruto de décadas de esfuerzo. 8 estanques colmados de peces plateados, criados con esmero y vendidos a mercaderes que recorrían leguas para obtener su género. Su nombre era sinónimo de riqueza y respeto, aunque la fortuna no había logrado domesticar el infortunio que le aquejaba en su propio hogar. Rodrigo de Olivares, su único heredero, había llegado a la treintena sin más méritos que la fama de ser un hijo pródigo, ocioso y manirroto. La villa entera murmuraba sobre él, que nunca había conocido la fatiga de un oficio, que gastaba con ligereza el dinero ajeno y que sus días se consumían en paseos sin rumbo, juegos de azar y vino barato en las tabernas. Ni la severidad del padre ni las advertencias de los vecinos lograban enderezar su carácter. Aquella mañana, el sol caía tibio sobre la Plaza Mayor, donde los vendedores pregonaban a voz en cuello sus mercancías. Entre los puestos destacaba una joven de facciones delicadas y mirada limpia, ofreciendo peras doradas recién bajadas del carro. Rodrigo, al verla, sintió en su interior un latigazo de deseo y arrogancia. Avanzó con esa sonrisa torva que tanto disgustaba a quienes lo conocían, y con voz melosa dijo palabras que pretendían halagar, pero que resumaban intención impura. Mientras las pronunciaba, su mano, rápida y sin escrúpulos, intentó aferrar la tela del vestido de la joven. Ella, sobrecogida por el sobresalto, dejó caer la cesta y soltó un grito que partió el aire. El silencio de un instante se rompió con el estrépito de la ira. Mateo Vargas, corpulento carnicero conocido por su carácter franco, dejó a un lado el cuchillo con que troceaba la carne y se abrió paso entre los curiosos. «Sinvergüenza», tronó su voz grave y cortante. «¿Te atreves a mancillar a una mujer en pleno mercado?» Sin darle tiempo a responder, lo empujó con fuerza. Rodrigo, enclenque y sin el temple de quien conoce la lucha, trastabilló y cayó. Mateo lo tomó por el cuello de la camisa, y en apenas un par de golpes, el rostro del joven quedó amoratado, con un hilo de sangre resbalando por la comisura de sus labios. Humillado, se incorporó tambaleante, clavando en su agresor una mirada cargada de odio. «¡Carnicero!», escupió con la voz rota. «Juro por mi vida que pagarás por esto. Y pagarás caro». Entre la multitud que presenció la escena se encontraba Luis Ferrer, vecino colindante de don Fernando. Sus ojos, atentos como los de un halcón, no perdieron detalle. Hacía 3 inviernos que su relación con el hidalgo se había roto de forma abrupta. Una ampliación de los estanques de Olivares había devorado un terreno fértil que durante generaciones perteneció a los Ferrer. Desde entonces, Luis, hombre paciente y rencoroso, aguardaba sin prisa la ocasión propicia para ajustar cuentas. Pocos sospechaban ambos que aquella mañana en la plaza sería el principio de una cadena de sucesos donde el eco de las acciones resonaría con el peso implacable del destino. A la mañana siguiente, cuando el aire fresco aún olía a sal y a pan recién horneado, un hombre de unos 30 años, enfundado en un hábito raído y con la cabeza rapada, se plantó frente a la reja de la casa de don Fernando de Olivares. Llevaba en las manos un cuenco de madera y con voz suave pero cargada de artificio pidió limosna. Don Fernando, que gozaba de fama de hombre desprendido, tomó de su bolsa unas cuantas monedas de plata y se las entregó sin hacer preguntas. El supuesto monje recibió el dinero, lo sopesó con una mueca y sin el menor recato soltó. «Don Fernando, con toda la fortuna que tiene, y me da solo esto». Su generosidad es digna de olvido. Rodrigo, que descansaba en el patio y oyó las palabras, sintió que la sangre le subía a la cara. Se levantó de un salto y salió al zaguán con el ceño fruncido. «Fraile miserable y tragón», le espetó. «Toma el dinero y lárgate antes de que te saque a escobazos». Sin esperar respuesta, agarró una escoba de caña y avanzó con ella en alto. El mendigo dio un paso atrás, midió la distancia y, viendo que no era prudente probar la furia del hijo del hidalgo, salió corriendo calle abajo.
No era monje, ni siquiera un hombre de fe. Se llamaba Martín Salcedo y se ganaba la vida disfrazándose para mendigar, engatusar ancianos y sonsacar limosnas más generosas que las que podía obtener con su propio rostro. Martín, tras dejar atrás la villa, se internó en un bosquecillo que crecía junto a los estanques de olivares. Allí, protegido por las encinas, vació su cuenco sobre un pañuelo y comenzó a contar las monedas una a una, relamiéndose al imaginar el vino y las viandas que podría comprar. Fue entonces cuando un murmullo distante le llegó a los oídos. Era un intercambio de voces secas, cortantes. Guardó el botín a toda prisa y con el sigilo de un ladrón avanzó hacia el origen del sonido. Entre la maleza divisó dos figuras junto al borde de un estanque. Uno, vestido de negro, mantenía los brazos tensos, mientras que el otro, con un traje gris gastado, gesticulaba con vehemencia. La disputa subió de tono en cuestión de segundos, y el aire se llenó de palabras rotas por la rabia. Sin previo aviso, el hombre de negro sacó un cuchillo largo de la faja y se lanzó sobre el del traje gris. La hoja brilló apenas un instante antes de hundirse una y otra vez en su víctima. Martín contó mentalmente las puñaladas y dejó de hacerlo cuando pasaron de una docena. El hombre de gris cayó al suelo sin un solo quejido más. El asesino, respirando con la violencia de una bestia acorralada, miró alrededor. Se agachó, cargó el cuerpo sobre los hombros y lo arrojó al estanque. El chapoteo se tragó el sonido de todo lo demás. Después, echó a correr hacia el otro lado del bosque, perdiéndose entre los troncos. Martín sintió un impulso de ir directo al alcalde, pero lo sofocó enseguida. Si abro la boca, lo primero que harán será acusarme a mí, pensó. Y con mis antecedentes, mejor no vi nada, no escuché nada. Se giró y con paso rápido y mirada al suelo, se alejó del lugar como un fantasma. Pasaron 3 días. Una campesina que llevaba un atillo de verduras para vender en la plaza se detuvo junto al estanque para lavarse las manos. Fue entonces cuando, entre las ondas quietas del agua, vio algo que le heló el aliento, un cuerpo hinchado, de piel pálida y flotando boca abajo. Soltó un grito y corrió a toda prisa hasta la casa del alguacil. Cuando la justicia acudió con ganchos y sogas para sacar el cadáver, un murmullo recorrió la multitud que se agolpó alrededor. La cara, aunque deformada por el agua, era inconfundible. Mateo Vargas, el carnicero que apenas unos días antes había humillado a Rodrigo de Olivares a plena luz del día. Y el estanque donde había aparecido pertenecía a don Fernando. Cuando la noticia llegó a oídos de Luis Ferrer, sintió que la ocasión largamente aguardada se desplegaba ante él como una puerta abierta. Sin perder un instante, se presentó ante el corregidor con paso firme y mirada calculada. «Excelencia», dijo con voz grave y segura, «yo mismo lo vi y lo escuché. Hace apenas unos días Rodrigo de Olivares juró delante de medio mercado que mataría a Mateo Vargas. Y ahora, ahí lo tienen, muerto, flotando en el estanque de su padre». No hay duda, fue él. Las palabras, cargadas de veneno, calaron hondo en el ánimo del corregidor. No le parecieron descabelladas. Al fin y al cabo, las amenazas públicas rara vez quedaban en el aire. Así que, sin pedir más pruebas, dio la orden tajante. Rodrigo debía ser arrestado de inmediato. El joven fue llevado ante la sala de justicia, todavía con el orgullo herido y la rabia en el pecho. Durante el juicio, su voz no dejó de resonar en las paredes de piedra. «Soy inocente, señor. Lo juro». Fue un arrebato, una bravuconada de un momento de cólera. Aunque tuviera 100 vidas, ninguna la gastaría matando a un hombre. Pero el corregidor, más preocupado por dar un cierre rápido al caso que por desentrañar la verdad, se inclinó hacia adelante con gesto severo. «¿Aún pretendes negarlo? Que le den 30 azotes y veremos si sigue mordiéndose la lengua». 2 alguaciles lo sujetaron por los brazos y lo tiraron al suelo. La primera descarga de cuero silbó en el aire y le quemó la espalda como fuego vivo. A la cuarta, Rodrigo apretaba los dientes. A la octava, gemía. Cuando apenas habían superado la decena, su resistencia se quebró. Criado entre sedas y manjares, su cuerpo no conocía el rigor del dolor físico. La humillación y el tormento lo doblegaron. «¡Basta!», gritó con la voz rota. «Confieso, fui yo. Yo maté a Mateo Vargas». La sala se llenó de un silencio espeso. El corregidor, satisfecho por tener lo que consideraba una prueba irrefutable, dictó sentencia sin titubeos. Pena de muerte. Rodrigo sería decapitado en la plaza pública al llegar el otoño, y hasta entonces permanecería encerrado en la prisión, aguardando el filo del verdugo. Don Fernando, sin embargo, no se dejó engañar por aquella confesión.
Conocía bien al hijo que la vida le había dado. Fanfarrón, insolente y frívolo, sí, pero jamás capaz de hundir una hoja en el cuerpo de un hombre. En su interior no había duda alguna de su inocencia. Y así, con el corazón inflamado por la desesperación y la determinación, tomó la decisión de poner en juego sus ahorros más preciados. Por las calles empedradas de San Esteban del Río, desde la Plaza Mayor hasta el último callejón del barrio portuario, comenzaron a colgarse carteles escritos con letras grandes y firmes. Recompensa de 1000 onzas de plata. A quien aporte pistas certeras que permitan hallar al verdadero culpable y limpiar el nombre de mi hijo, Rodrigo de Olivares. La suma será entregada íntegra, sin faltar una sola moneda. La noticia se extendió como fuego en rastrojo. Algunos lo tomaron como un gesto desesperado de un padre que no quería aceptar la verdad. Otros como la señal de que quizá había más en la historia de lo que parecía. Lejos de allí, Martín Salcedo, el falso monje que vivía del disfraz y la mentira, había pasado la mañana exprimiendo a un par de incautos en las afueras, llenando su bolsa con unas cuantas monedas de cobre y un par de reales de plata. El cielo, que desde temprano se mostraba encapotado, descargó de pronto un aguacero furioso. Las gotas golpeaban la tierra con tal fuerza que el camino se convirtió en un barrizal. Martín, maldiciendo, buscó a dónde guarecerse y divisó entre la neblina una vieja ermita abandonada. Entró jadeando, con el hábito empapado pegado al cuerpo. El interior olía a humedad y a madera vieja, pero no estaba del todo vacío. En un rincón, sentado sobre un banco de piedra, un anciano monje de rostro surcado por arrugas y ojos tan claros como el amanecer lo observaba en silencio. Sin preguntar de dónde venía, le tendió unas hogazas envueltas en un paño limpio. «Hermano, sécate un poco y come algo», dijo con voz tranquila. Martín aceptó, arrancando un trozo de pan y masticándolo con ansia. El anciano, sin apartar la mirada, preguntó con naturalidad: «¿En qué monasterio resides, hermano?». La pregunta cayó como un golpe inesperado. Martín sintió que el pan se le atoraba en la garganta. El color le subió a las mejillas y evitó mirar al viejo a los ojos. Después de un silencio incómodo, murmuró: «¿Para qué fingir? No soy monje. Esta túnica es un disfraz. Vivo pidiendo limosna, fingiendo ser fraile». El anciano no levantó la voz ni frunció el ceño. Solo dejó escapar un suspiro largo, como quien lamenta una pérdida. «Hijo, lo que siembras, recoges. El engaño que lanzas al mundo vuelve a ti como sombra. No creas que por burlar a los demás ganas ventaja. Estás gastando tu propia fortuna antes de tiempo, envenenando el camino por el que un día tendrás que volver. La cuenta de la vida siempre llega, y a veces con intereses que duelen más que la deuda». Guardó un instante de silencio, y su voz se volvió más honda. «Escúchame bien, un hombre que reconoce su falta y endereza su rumbo vale más que un cofre lleno de oro. Haz el bien, acumula méritos, y verás cómo el destino, que ahora parece tu enemigo, un día se convierte en tu aliado». Martín sintió aquellas palabras como si cada sílaba fuera un latigazo directo al alma. No pudo sostener la mirada del anciano. La vergüenza le pesaba como una piedra. Esa noche, revolviéndose en su jergón húmedo y áspero, las sombras de todas sus fechorías se agolparon en su memoria. Rostros de gente engañada, manos tendidas que él había vaciado, bendiciones falsas que había vendido como moneda. El insomnio lo consumió hasta que, con el amanecer filtrándose por las rendijas del techo, tomó una decisión que no le dio respiro. Ese dinero sucio no podía quedarse en sus manos. Debía, al menos, devolverlo al mundo con un uso digno. Al despuntar el día, caminó hacia el barrio más mísero de San Esteban del Río, donde las casas apenas se sostenían en pie y los niños corrían descalzos por el barro. Allí, sin más palabra que un gesto rápido, dejó monedas en las manos rugosas de las ancianas, pagó deudas pendientes en las tiendas y dejó hogazas de pan fresco en las puertas. Su bolsa quedó casi vacía cuando, al doblar por un callejón húmedo y estrecho, un papel clavado en la pared atrajo su atención. Se acercó y el nombre de Fernando y la promesa de 1000 onzas de plata lo hicieron detenerse en seco. Lo leyó entero y un recuerdo se encendió con claridad cortante. Él había visto al verdadero asesino del carnicero Mateo Vargas. No era Rodrigo de Olivares. Era un hombre desconocido, vestido de negro, que se movía con la frialdad de un verdugo. La voz del anciano monje volvió a su mente, firme como un campanazo. Lo que siembras, cosechas. Martín supo entonces que callar sería otro pecado más en la cadena que lo había atado toda su vida.
Echó a correr hacia la Plaza Mayor, subió los escalones del cabildo y golpeó con fuerza el tambor de justicia, reclamando audiencia. En la sala del corregidor, el eco de sus pasos fue tragado por el silencio solemne. Cayó de rodillas y habló sin titubeos. Señor, vi al asesino con mis propios ojos, junto al estanque, en el bosquecillo del este. Un hombre vestido de negro apuñaló más de 10 veces a otro, que llevaba un jubón gris, y después arrojó el cuerpo al agua. No era Rodrigo. Ese día discutí con él frente a su casa. Lo reconozco bien. El asesino era un forastero corpulento, un rostro que jamás había visto en la villa. El corregidor lo escrutó de pies a cabeza, con la ceja arqueada. ¿Y tú, de qué monasterio vienes? Martín tragó saliva y optó por la única salida que no lo hundiría más. No soy monje, señor. Me disfrazo para sobrevivir. Pero cada palabra que digo es verdad. El rostro del corregidor se tensó en una mueca de furia. Pícaro. Hacerse pasar por fraile ya es un delito, y ahora vienes a entorpecer mi investigación con patrañas. Seguro que los olivares te han llenado la bolsa para inventar este cuento y cazar la recompensa. De esta calaña de vividores está llena Castilla. Guardias, 20 azotes y que aprenda. En un instante lo derribaron y los golpes comenzaron a lloverle sobre la espalda. La piel ardía y cada impacto le robaba el aliento. Cuando lo dejaron, su cuerpo era un revoltijo de dolor y tierra. Lo arrojaron a la calle como si fuera un saco vacío. Pero más tarde, ya sin la presión de la sala ni el calor de la ira, el corregidor se quedó solo, removiendo en su mente lo sucedido. Es extraño, un estafador defendiendo a Rodrigo, con tantos detalles y sin pedir pago por adelantado. ¿Y si ese muchacho está encerrado injustamente? Si llego a ejecutar a un inocente, no solo perderé mi cargo, la vergüenza me perseguirá hasta la tumba. Con un gesto brusco, ordenó reabrir el caso. Durante días, hombres armados recorrieron caminos y rastrearon veredas, pero las pistas se desvanecían como humo en el viento. 2 semanas después, un murmullo corrió como un reguero de pólvora desde la villa de San Bartolomé de la Sierra. Las autoridades habían capturado a un hombre llamado Luciano Serrano, conocido pendenciero y borracho de la zona, ahora señalado como el verdadero asesino del carnicero Mateo. La noticia llegó acompañada de detalles tan crudos que pocos pudieron escucharlos sin sentir un escalofrío. Tras cometer el crimen, Luciano había desaparecido como un lobo que se esconde entre las peñas. Nadie supo de él hasta que, en una taberna de mala fama, se empapó de vino hasta perder el juicio. Allí, en un arrebato de soberbia, intentó marcharse sin pagar. El tabernero, hombre de manos grandes y espalda ancha, se plantó frente a la puerta y le reclamó la cuenta. Luciano, con una sonrisa torcida y la lengua suelta por el alcohol, soltó un grito que heló el aire. «¡Cuidado conmigo!». Al carnicero Mateo, de la villa vecina, le reclamó una deuda, y le di más de 10 puñaladas antes de tirarlo al estanque. Y no me tembló el pulso. ¿Quieres acabar igual? El silencio que siguió fue denso como plomo. El dueño, ocultando el temblor en las manos, hizo una seña a un mozo que salió corriendo hacia el cuartel. No tardaron en llegar los alguaciles, y entre empujones y forcejeos lo arrastraron hasta la prisión. Pocos días después, Luciano fue conducido ante el corregidor de San Esteban del Río. El aire en la sala estaba cargado de expectación. «Aquí todos saben lo que dijiste en la taberna», comenzó el corregidor con voz grave. «Confesaste haber apuñalado a Mateo y arrojado su cuerpo al estanque. Tenemos testigos y pruebas. ¿Aún pretendes negarlo?». Luciano, con la boca reseca y el sudor empapándole la frente, balbuceó. «Señor, solo hablaba por fanfarronear. Quise asustar al tabernero. No he matado a nadie». El corregidor entrecerró los ojos, una sombra de ironía curvando sus labios. «Veremos si tu lengua se mantiene igual de suelta cuando enfrentes a alguien que te vio. Pasad a Martín Salcedo». Martín cruzó la puerta con paso firme, sus ojos clavados en el acusado. Levantó la mano y sin vacilar lo señaló. «Es él. Este es el hombre que vi junto al estanque, descargando cuchilladas como si cada una fuera un golpe de odio». Lo reconocería aunque pasaran 100 inviernos. El rostro de Luciano se desmoronó. La sorpresa y el miedo se mezclaron en un gesto de derrota. Las piernas le flaquearon y buscó con la vista un rincón donde escapar. «¿Lo ves?», dijo el corregidor sin apartar la mirada de él. «Con su testimonio y las pruebas reunidas, tu destino está escrito. Si no confiesas ahora, lo harás bajo tormento». Luciano cayó de rodillas, la voz rota. «¡Basta! Confieso. Maté a Mateo porque me perseguía con una deuda imposible. La ira me cegó.
Lo apuñalé y arrojé su cuerpo al estanque de los olivares. Señor, piedad. La sentencia no tardó. Luciano Serrano pagaría con su vida y el nombre de Rodrigo de Olivares quedaba limpio de toda mancha. Tiempo después, Martín abandonó para siempre la senda del engaño y pidió ingreso en un monasterio. El azar, o tal vez la ley invisible del destino, quiso que fuera el mismo donde vivía aquel anciano monje que lo había reprendido en la ermita en ruinas. Allí, entre muros silenciosos, dedicó sus días a la oración, el estudio y la compasión, sin volver a manchar sus manos con engaños. Alcanzó los 80 años con un corazón en paz y una vida reconciliada con su propia conciencia. La historia de Martín y Luciano es un recordatorio vivo de la ley del karma. Lo que sembramos, tarde o temprano lo cosechamos. Martín, que durante años engañó a la gente haciéndose pasar por monje, recibió la advertencia justa y compasiva de un verdadero hombre de fe. Su decisión de rectificar, devolver lo robado y decir la verdad, aunque le costara dolor y humillación, cambió por completo el rumbo de su vida. La sinceridad y el arrepentimiento genuino abrieron para él un camino de paz y respeto. Luciano, en cambio, permitió que la ira y la avaricia gobernaran sus actos. Su crimen, fruto de una deuda y del orgullo herido, lo llevó a la ruina. Por mucho que intentó ocultarlo, su propia lengua lo traicionó. En la ley de causa y efecto, ninguna acción queda sin respuesta. El mal que hacemos antes o después regresa con la misma fuerza con que lo lanzamos. Lección: el bien y el mal que ponemos en el mundo regresan inevitablemente a nosotros. El que engaña, roba o daña, envenena su propio destino. Y el que se arrepiente y siembra bondad, cosecha paz y respeto. La vida siempre devuelve lo que damos, multiplicado.